Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre una enfermedad que es muy frecuente en México y en el mundo, que son las piedras en la vesícula o también llamadas cálculos biliares. Les voy a hablar sobre qué son, cuáles son sus síntomas, cuál es el tratamiento y por qué es importante tratarlo y quién lo trata. ¿Para qué sirve la vesícula biliar? La vesícula biliar es un órgano con forma de pera que se encuentra pegada en el hígado. Está pegada en la parte anterior del hígado y la función es almacenar y concentrar la bilis. La bilis es una sustancia que se produce en el hígado para que nosotros podamos digerir la grasa. Sin embargo, cuando se produce, una parte pasa hacia la vesícula biliar para que al momento de que el paciente come grasa se manda el estímulo químico y entonces la vesícula se exprime, drena por completo la bilis hacia el intestino y ahí realiza su función de la digestión de las grasas. ¿Por qué se producen las piedras en la vesícula? Las piedras en la vesícula se producen porque la concentración de los diferentes componentes que tiene la bilis cambia, o sea, aumenta o disminuye. Los componentes de la bilis son colesterol, calcio, sales biliares, entre otros. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia esta consistencia en sus componentes? La bilis se hace más espesa y esto se puede traducir en que se forma algo que se ve en algunos ultrasonidos que se llama lodo biliar, y cuando esto se hace todavía más espeso, la bilis se forma en piedra y entonces se producen los llamados cálculos o piedras biliares. Hay algunos factores que predisponen al paciente a tener esta enfermedad, como cuál: el sobrepeso, la obesidad, el comer mucha grasa. Hay países como México que su dieta es abundante en grasa y entonces esta enfermedad es más común en esta región. Otros factores importantes son los estímulos hormonales. Entonces esta enfermedad es más frecuente en las mujeres, en pacientes que han tenido embarazos. Entre más embarazos, más probabilidad hay de que tengan esta enfermedad. En pacientes que utilizan hormonas como anticonceptivos orales, en pacientes que tienden a bajar muy rápido de peso o tener cambios muy drásticos en el peso, o pacientes que están en ayuno prolongado, sobre todo pacientes que han estado hospitalizados por mucho tiempo y que están en ayuno por muchos días pueden llegar a presentar esta enfermedad, o también pacientes que tengan familiares que hayan tenido piedras en la vesícula. ¿Por qué? Porque la herencia es muy importante en esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de piedras en la vesícula? En esta enfermedad puede no haber síntomas, pero cuando hay síntomas, ¿cuáles son? Generalmente el síntoma más importante es el dolor, que el dolor es en el costado derecho por debajo de la costilla o en la boca del estómago, que se llama epigastrio. Y en esta zona muchas veces es confundido por el paciente o por algunos médicos que no están relacionados con esta enfermedad con síntomas de gastritis. Entonces aquí lo importante es que te valore un cirujano para que pueda hacerte el diagnóstico adecuado. ¿Qué otras molestias puede llegar a haber? Puede haber náusea, puede haber vómito, y el dolor es importante porque a veces se relaciona, o generalmente se relaciona, con comida grasa. El paciente come grasa y le da el dolor por debajo de la costilla. Pero cuando la vesícula ya está muy inflamada, que a esto se le llama colecistitis, entonces puede haber dolor incluso sin necesidad de comer nada. ¿Qué otras molestias puede haber? El paciente se puede poner amarillo o se puede tener fiebre. Y esto nos habla de que la enfermedad ya se está complicando o se está agravando. Entonces lo importante es que cuando tengas las primeras molestias, acudas con el cirujano para que seas valorado. ¿Cuál es el tratamiento de piedras en la vesícula? El tratamiento de esta enfermedad solo es uno, que es cirugía. ¿Y en qué consiste la cirugía? La cirugía consiste en retirar la vesícula biliar junto con todas las piedras. Esa es una pregunta que siempre me hacen en la consulta,
¿Me va a quitar la vesícula o me va a quitar las piedras? Hay que quitar la vesícula con todo y piedras porque la vesícula ya está enferma y si nosotros sacáramos nada más las piedras, que eso no se puede, entonces la vesícula seguiría produciendo estas piedras y el paciente seguiría con el problema. ¿En qué consiste la cirugía? La cirugía generalmente se hace, o en la mayoría de los casos, por vía laparoscópica, que son 3-4 orificios menores a 1 centímetro por donde se extrae el órgano. Y la recuperación es muy rápida. Cuando no se puede hacer por esta vía, que es en pocos casos, se puede hacer por la vía antigua o tradicional, que es la cirugía abierta, que es una incisión, una herida por debajo de la costilla del lado derecho, pero la cirugía consiste en lo mismo, quitar la vesícula para que el paciente ya no tenga molestias. ¿Existe alguna alternativa de tratamiento? La respuesta a esta pregunta es no. No existe otro tratamiento y es una pregunta que siempre me hacen en la consulta de si existe algún medicamento o algún remedio que me pueda quitar las piedras, deshacer las piedras, sacar las piedras, y siempre la respuesta es no. Si fuera así, siempre les digo, esta no sería la cirugía más común en el mundo que se realiza. Entonces, he visto que en YouTube, en páginas en internet, ponen una serie de remedios como la herbolaria, la bilis de buey, el uso de tés, el uso de medicamentos homeopáticos, el uso de ondas sonoras y una serie de cosas que ninguna está comprobada médicamente, científicamente que funcionen. Hay algunas de estas cosas que sí tienen algún efecto sobre la vesícula, como que aumentan las contracciones de la vesícula y hacen que algunas de estas piedras puedan llegar a salir. Pero aquí es el punto importante, porque estas piedras, si llegan a salir y se atoran en el trayecto, o sea, en los conductos biliares, pueden llegar a generar complicaciones muy graves. ¿Qué es lo que pasa? Se atoran estas piedras por este tipo de sustancias y entonces el paciente se puede poner amarillo o le puede dar una enfermedad que se llama pancreatitis. Y esta es una enfermedad que puede ser muy leve, pero puede llegar a ser muy grave e incluso mortal. Y hay pacientes que llegan a terminar en la terapia intensiva por este tipo de tratamientos y eso no lo pasan en ninguno de estos videos. Entonces, no lo hagan. ¿Por qué? Porque de todas maneras van a terminar en cirugía y el tratamiento va a ser el mismo que les acabo de comentar. Lo único que va a cambiar es que ustedes van a estar más graves, su salud va a estar muy mal y el tiempo en el hospital va a ser muchísimo. Lo que también traduce en que van a gastar mucho más dinero utilizando este tipo de remedios que atendiéndose de forma oportuna con un cirujano general o un cirujano gastrointestinal. Entonces la recomendación es que en cuanto tengan de inicio un dolor o alguna de las molestias que les acabo de mencionar, acudan inmediatamente con el especialista en cirugía general, el especialista en cirugía gastrointestinal, porque es el único que los va a orientar y no va a poner en riesgo su salud como este tipo de remedios. En conclusión, si tienes este problema de cálculos biliares o piedras en la vesícula o inflamación en la vesícula, te recomiendo que acudas con el especialista nuevamente. Si tienes más dudas, si tienes esta enfermedad y no sabes con quién acudir, dejo mis datos aquí en la descripción por si me quieres contactar. Y si te gusta este canal, dale like y nos vemos pronto. Adiós.